¿Qué pensarían si Paul Ricoeur y J Balvin están relacionados en un juego de legitimación? Antes que saquen las armas y me ataquen y digan, no, Lick, ¿por qué está hablando de un reggaetonero? Tranquilos, la lógica no es promover este tipo de música, tampoco estamos en contra de ella. Lo que sucede es que comencé a buscar una frase, una alternativa, una película, una canción que me ayudara a descifrar lo que Paul Ricoeur estaba diciendo sobre la ideología, y en ese sentido, analizando sin querer en un comercial de la televisión, salió esta canción y me quedé pensando, esta es una buena frase para explicar el sistema de legitimación en Paul Ricoeur. Y para los que no conocen la canción, no los vamos a mandar a escucharla, sino que les vamos a recitar el poema de J Balvin. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a construir el concepto de ideología en Paul Ricoeur. Dice J Balvin, y a propósito, un dato curioso, esta canción está escrita por 4 personas, que se llama la canción Ahí Vamos. Dice el poeta: cuando no la llamo, siempre me hace reclamos. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesta y arreglamos. Es interesante porque plantea un ambiente donde hay fricciones, donde no todo está bien, pero al final, como que con bromas, haciéndonos pasar de un mal rato, arreglamos las cosas. Pero el clip, es decir, ese quiebre en la historia, lo que nos va a llamar en política nosotros vamos a legitimar ese sistema, es en la siguiente frase del poeta, cuando dice: peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos. Ahí donde nos plantea es básicamente, está haciendo un adelanto de lo que Paul Ricoeur diría, que la ideología tiene como fundamento legitimar algo. Ya vamos a decir qué es lo que pretende legitimar Paul Ricoeur. Antes de avanzar, se me hace necesario recordarles que legitimación no es sinónimo de legalidad. La legalidad es hacer todo acorde a derecho. En cambio, legitimación se va a parecer mucho al concepto que nosotros definimos de consenso de Dussel. ¿Por qué? Básicamente nosotros nos vamos a poner de acuerdo y vamos a aceptar que esa es la forma correcta de hacer las cosas, y nosotros ponemos nuestra voluntad, disponemos nuestra persona a esa condición, y por tanto decimos no, así se deben de hacer las cosas. Y en ese sentido, esta canción que acabamos de escuchar, este poema que acabamos de leer, básicamente transmite eso, donde hay un ambiente conflictivo, pero que al final nosotros le damos legitimación porque aceptamos, bueno, cumplimos el círculo de violencia física o simbólica, no importa cuál sea, y le decimos, bueno, nosotros aceptamos, legitimamos esto porque al fin y al cabo, a pesar de todo lo mal que estamos, acepto que al final nos terminamos amando, y ahí vamos. Esta relación se debe trasladar a la ciudadanía como un sujeto político frente al Estado, recordando que Estado no es únicamente el ejecutivo, también están muchas más instituciones y muchos más elementos que lo vamos a ver el otro ciclo en teoría general, en teoría del Estado, no en teoría general, sino que en teoría del Estado. Y así, también esta frase, esta canción me recuerda algo muy importante que Juan Carlos Monedero dice: antes el Estado te mataba, ahora no te deja vivir. ¿Por qué? Antes, básicamente, el Estado, si no compaginabas en las formas que decía, en el sistema que planteaba, fácilmente te eliminaba, te mandaba a matar, ponía una guillotina, te cortaba la cabeza públicamente. Pero eso ya se ha modificado. La misma historia, el devenir histórico, ha venido modificando la promoción de los derechos humanos, la defensa de los derechos fundamentales, ha hecho que el Estado ya no pueda ejercer este tipo de control social de forma abierta, pero tampoco nos deja vivir, es decir, nos plantea un estado de bienestar o nos plantea un buen vivir, pero al mismo tiempo comienza a ponernos trabas donde dificulta esta cuestión. Y ahí es donde Juan Carlos Monedero acerta mucho, porque nosotros creemos con que nos deje vivir, entre comillas, con que nos dé la vida, debemos de agradecerle trabajando horas extra, lo que ustedes digan, aprueben lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran con el aparato de Estado, pero en realidad no es así. Entonces, en ese sentido,
La ideología en Paul Ricoeur básicamente o inicialmente va a ser una deformación, es decir, plantea procesos de deformación. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer disimular en virtud de que disimulamos que, ya sea como individuos o como un grupo social, no nos damos cuenta o parecemos o ignoramos que lo que en realidad está pasando con nosotros, es decir, con conciencia o sin conciencia, no reconocemos nuestra condición. Es decir, nosotros creemos que nuestra condición de ser humano, nuestra precariedad económica, nuestra precariedad de educación es culpa nuestra, cuando en realidad hay diversos factores que han involucrado esa situación. Por lo tanto, en un primer momento, dice Paul Ricoeur, va a ser la ideología, esos procesos de deformación donde nosotros nos autoaplicamos esa situación, es decir, ignoramos y no reconocemos esa deformación, lo disimulamos, por así decirlo. También es importante porque esto conlleva las acciones, pero las acciones cómo están reguladas. Y en ese sentido diremos lo siguiente: la acción está inmediatamente regida por moldes culturales que suministran plantillas o modelos para organizar procesos sociales y psicológicos. Tal vez de la misma manera en que los códigos genéticos suministran plantillas para organizar procesos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Estos procesos de deformación van a implantarnos modelos de la normalización, es decir, cómo debemos de comportarnos o cómo vamos a organizarnos frente a la sociedad y cómo vamos a procesar psicológicamente las cosas. ¿Por qué? Básicamente, la ideología nos va a decir cómo debemos comportarnos y aquí se compagina lo que vimos en clases anteriores. Nosotros hacemos ciertas cosas y sin embargo a veces ignoramos estas cosas y a pesar de ello lo seguimos haciendo. Es decir, la ideología son esos códigos que están dentro de nosotros y que nosotros no los podemos decodificar a simple vista. Básicamente podemos vivir toda una vida y no darnos cuenta de ello, pero están ahí inmersos. Son esos códigos genéticos, son esa como la cadena de ADN donde están, que nosotros podemos heredar todo el estado de buen físico de nuestros padres, o al contrario, podemos incluso hasta heredar enfermedades que ellos tienen y que son genéticamente una tradición, una herencia familiar, ¿no? En ese sentido, nosotros actuamos de esa forma, o la ideología, mejor dicho, actúa de esa forma. Es ella la que tiene estos códigos, estas plantillas, así como ya hay formatos para hacer un escrito. Básicamente la ideología es ese formato donde nosotros solo ponemos nuestro nombre, nuestra edad y nuestra condición y todo lo demás ya está establecido, como que ya hay un plan para nosotros desde la ideología. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? La ideología también, según Paul Ricoeur, debe de superar una tensión. ¿Qué tensión es la que existe? Aquí viene algo bien importante. La ideología va a tener esta función porque va a estar la autoridad que pretende tener legitimación, es decir, quien ejerce el poder, quien pretende dominar, tiene la pretensión, es decir, busca, quiere adquirir la legitimación, es decir, que nosotros como ciudadanía le digamos si está bien que usted ejerza el poder o que usted gobierne en esta forma. Entonces eso es un interés y comienza a jalar a ese lado. Entonces, ¿cómo se genera tensión? Cuando nosotros creemos en esa legitimación como ciudadanía. Por lo tanto, comenzamos a estirar y decimos, él tiene nuestros intereses y nosotros creemos que los intereses que ellos tienen de gobernar mejor son ciertos. Por lo tanto, ahí hay un juego de tensión y debe de superarlo. ¿Cómo se supera? Con la ideología. ¿Por qué? Porque básicamente, desde esta perspectiva, como diría, y aquí está el concepto de ideología en Paul Ricoeur, y allí sí anótenlo por favor, lo que está en juego en toda ideología es básicamente la legitimación de un determinado sistema de autoridad. Lo repito, lo que está en juego en toda ideología es la legitimación de un sistema de autoridad o un determinado sistema de autoridad. Y esta frase la explico muy bien porque me recuerda a algo que viví. Resulta que en una junta de protección de menores de primera infancia,
había un conflicto porque un padre de familia había denunciado a la madre porque había notado que sus hijos le obedecían con una sola mirada. Y esa mirada él la decodificó porque quizás les pegaba. Y aquí había una aclaración importante y aquí sirve Paul Ricoeur en los procesos de primera infancia. Resulta que la madre había logrado construir todo un sistema de autoridad en su hogar donde no necesitaba violencia física y tampoco era una violencia simbólica o psicológica. Únicamente había logrado crear un símbolo que representaba que sus hijos estaban haciendo algo mal. Por tanto, con una mirada, como nos pasó a nosotros a veces, nuestra madre con una mirada nos hacía y dejábamos de hacer lo que nuestra conducta. ¿Por qué? Para los ojos de ella, nosotros estábamos haciendo algo malo. Entonces, en este caso, el padre había denunciado a la madre porque él creía que le pegaba a sus hijos porque le tenían un miedo a su mirada. En realidad lo que sucedía era que ella como autoridad había construido todo un sistema de legitimación. Por lo tanto, los niños creían que era legítimo la mirada donde nos transmitía el mensaje de lo que estás haciendo está mal. Por tanto, ellos ya no seguían haciendo las acciones y no necesitaban golpes, no necesitaban regaños, únicamente una mirada de no es la conducta apropiada para el momento, para el contexto, así que cambia de conducta. Así resolvimos el conflicto, hubo conciliación, se explicó todo esto y la psicóloga y la trabajadora social también determinaron que no habían indicios de violencia psicológica ni de violencia física y por tanto el juego de legitimación en este sistema de autoridad que era la madre, que nosotros lo estudiamos ahora en Paul Ricoeur, tenía sentido. Así que así funcionó en ese momento. También es importante porque esta ideología va a tener una función. Si bien es cierto, la función, como dice su concepto, es la de dar legitimación, también lo que pretende hacer Paul Ricoeur es algo bien importante. Sucede que él tiene como referencia también a Max Weber. Y Weber, al ser sociólogo, él no trabajó un concepto propiamente tal de ideología, sino que trabajó la dominación. Por tanto, Paul Ricoeur ve necesario definir la ideología para ver cómo funciona la dominación. Y en ese sentido, la función que le da la ideología a Paul Ricoeur es la de darle legitimación a aquello que nosotros llamamos como dominación, esa capacidad de querer someter al otro a mi voluntad. Por tanto, ahí es fundamental porque, si bien es cierto, tiene un uso práctico y funcional en el derecho, como el caso que acabo de plantear, pero también si lo trasladamos a la sociedad y al Estado, es complicado porque nosotros nos vamos a quedar con la creencia de la legitimación, que ese es el modelo correcto, pero a veces no concuerda con las pretensiones reales del dominante. Y ahí hay que tener cuidado y por eso es fundamental este tipo de estudio. Por lo tanto, el papel de la ideología va a consistir básicamente en hacer posible una cosa, que las entidades políticas, es decir, las instituciones, partidos políticos o las personas que ejercen el poder o que aspiran a él, básicamente doten de conceptos a la autoridad o doten de sentido, de significación a la autoridad. Es decir, en la ideología es como una caja donde la vamos a llenar de conceptos, de sentido y de significado y nos la van a entregar a nosotros. Donde lo peligroso es esto, que a veces esos conceptos, esas definiciones, esos significados no están en una correspondencia con los intereses, con la pretensión propia de los gobernantes o de las personas que quieren darle legitimación a su sistema o a su proyecto político. Es ahí donde hay que tener demasiado cuidado. Así que, básicamente, si nosotros iniciamos estudiando la ideología a partir de una canción donde él pretende dotar, es decir, comienza a describir el papel de la ideología, es decir, pone una caja y comienza a meter elementos donde, mira, esto es lo que a nosotros nos pasa, esto es lo que hacemos, siempre nos ha pasado, por tanto, ya lo hemos superado antes, no hay excusa para volverlo a hacer. Y en ese sentido, una canción aislada, que no estamos estudiándola, el trasfondo, no estamos criticando la canción, sino que la letra nos sirve para explicar el juego de legitimación que Paul Ricoeur nos plantea, que es básicamente la ideología. Y en ese sentido,
Les recomiendo que escuchen la primera parte de la canción. ¿Por qué? Porque si la odian, nunca van a volver a olvidar que es un sistema de legitimación. Y si la aman, la van a escuchar y se van a recordar cómo funciona la ideología, principalmente en Paul Ricoeur. Así que nos vemos en el siguiente video, donde vamos a estudiar la ideología y la utopía en Paul Ricoeur.